Hasta antes del siglo XVIII no hubo grandes cambios en el nivel de calidad de vida o en el nivel de riqueza del hombre. Antes de 1750 la pobreza era inherente al ser humano y no había importantes fases de crecimiento económico. Lo que sí era común eran las pestes, el hambre y las guerras. Solo fue hasta que inició la revolución industrial alrededor de 1750 que los ingresos medios de las personas comenzaron a mostrar un crecimiento sin precedentes. La revolución industrial, con sus procesos de fabricación más eficientes y sus nuevas tecnologías, comenzó en Europa, por lo que a partir de ese momento el continente empezó a adelantarse al resto del mundo. El progreso económico europeo le permitió colonizar territorios en todos los rincones de la Tierra, y eso volvió aún más rico a los países europeos, tan ricos que incluso el PIB de los países de la Unión Europea era similar al de Estados Unidos. Esta tendencia se mantuvo durante la mitad del siglo XX. Sin embargo, a partir de 2008, las economías europeas se están quedando rezagadas con respecto a Estados Unidos. Incluso la economía de Estados Unidos ya es un 50% más grande que la de todos los países de la Unión Europea en conjunto. Por eso la pregunta es cómo es posible que hasta hace unas décadas Europa, que era una potencia económica, lleve estancada tantos años y esté perdiendo tanto terreno frente a Estados Unidos. Hay una gráfica que puede reflejar muy bien el estancamiento de Europa en los últimos años. Según el Banco Mundial, en 2022, los países de la Unión Europea tenían un PIB per cápita promedio de $37.000, un nivel idéntico al del año 2008. Es decir, en la Unión Europea tienen el mismo nivel de riqueza por persona de hace 14 años. Mientras que el de Estados Unidos creció exponencialmente de $48.000 en 2008 a $76.000 en 2022. Debido a esta situación, es inevitable comparar a Europa con el caso de Japón, una economía que lleva estancada 3 décadas. Como se puede ver, el PIB per cápita de Japón en 2022 tenía un nivel similar al de 1992. Lo positivo de este panorama, tanto para Japón como para los países de la Unión Europea, es que el estancamiento del crecimiento económico llegó en un momento donde ya son países desarrollados. Hay que tener en cuenta que la Unión Europea está compuesta por 27 países, unos muy ricos, otros no tanto, pero para simplificar el ejercicio tomamos la Unión Europea en conjunto. Entonces la economía de Japón lleva estancada 30 años y la de la Unión Europea 14 años, por lo que no es descabellado pensar que la Unión Europea seguirá el mismo camino de Japón. En 1989, antes de las crisis financiera y bursátil que surgieron en Japón, la mayoría de economistas esperaba que este país asiático superara a Estados Unidos como la mayor economía del mundo. Y no daba para menos porque, por ejemplo, de las 20 compañías más valiosas del mundo en 1989, 13 eran japonesas y 6 eran estadounidenses. A partir de esto se podría pensar que los japoneses son muy innovadores y estuvieron intentando fundar la próxima Sony o la próxima Toyota. Sin embargo, el panorama actual es muy diferente. En 2023 solo existe una empresa japonesa entre las 50 compañías más grandes del mundo. Esta compañía es Toyota. Pero si centramos la atención en Europa, vemos que la situación no es muy diferente. De las 100 empresas más grandes del mundo, según la revista Forbes, solo 15 son de países pertenecientes a la Unión Europea y 39 son estadounidenses. Y observando más de cerca a estas 15 compañías europeas, se puede concluir que no hay ninguna fundada recientemente. La francesa Total Energies fue fundada en 1924, la alemana Volkswagen en 1937, el banco francés BNP en 1953 y la aseguradora alemana Allianz en 1890. Y las que aparecen fundadas recientemente es porque cambiaron de nombre o se fusionaron, pero realmente fueron fundadas mucho antes. El punto es que las grandes empresas en la actualidad son fundadas en gran medida en Estados Unidos o en China, pero no en Europa. Esta gráfica muestra el número de empresas unicornio por territorio. Los unicornios son empresas fundadas hace menos de 10 años que alcanzan un valor de $1.000 millones sin tener presencia en la bolsa. Para noviembre de 2022 había 744 unicornios en Estados Unidos, 243 en China, 85 en la India, 78 en la Unión Europea y 11 en Japón. Y esta puede ser una de las causas del estancamiento de la economía europea, y es su debilidad a la hora de innovar y emprender. Esto no significa que Europa se esté empobreciendo o que esté disminuyendo drásticamente su nivel de vida, sino que su débil crecimiento económico ha llevado a que se tenga el mismo nivel de ingresos promedio de hace 14 años.
Según el Monitor Global de Emprendimiento, en Estados Unidos el porcentaje de población que eran emprendedores nacientes en 2019 era del 11.8%, mientras que en Países Bajos era del 5.6%, en Alemania del 5.3%, en Suecia del 5.1%, en Japón el 3.3%, en España el 2.4% y en Italia el 1.2%. En pocas palabras, tanto en Europa como en Japón tienden a emprender menos que en Estados Unidos. Esto no tiene que ver solo por la estricta regulación, los elevados impuestos y la densa burocracia que caracteriza a la Unión Europea, sino también por aspectos culturales. En Estados Unidos, la mayoría de profesionales salen de la universidad con una deuda estudiantil enorme que los persigue por muchos años. Y aunque iniciar un emprendimiento está cargado de riesgos, paradójicamente la expectativa de fundar una startup puede ser una mejor alternativa para los estadounidenses que conseguir un empleo y tener que pagar durante muchos años una deuda estudiantil. Por el contrario, en Europa, un trabajo como empleado puede ser una mejor opción que emprender. Con un empleo, la mayoría de profesionales europeos pueden tener una buena vida, tiempo libre, fondo de pensiones y sin tener que pagar una deuda estudiantil por años. Entonces, de cierta forma, en Europa emprender no es una vía tan atractiva ni necesaria como sí lo puede ser en otros países sin tantos beneficios laborales y sin estados de bienestar tan generosos como los europeos. Por otro lado, para los emprendedores europeos es más difícil encontrar financiación. Por ejemplo, en Alemania, la economía más grande de la Unión Europea, la inversión de capital de riesgo ascendió a 11.700 millones de dólares en 2022, frente a 234.500 millones de dólares en Estados Unidos. Esto teniendo en cuenta que Alemania es el país que más empresas unicornios tiene de la Unión Europea y el país de Europa que más empresas tiene entre las 100 más grandes del mundo. Y no hay mejor ejemplo que Alemania para seguir ahondando en las razones del estancamiento europeo, porque este tema evidentemente no se debe exclusivamente a la escasa cultura de innovación en Europa. También se debe, por ejemplo, al envejecimiento de la población. Solo en Alemania se calcula que la población en edad de trabajar va a reducirse en unos 5 millones de personas durante la próxima década. Alemania necesita atraer al menos 400.000 inmigrantes por año solo para mantener el mismo tamaño de la fuerza laboral. Pero en este sentido, no solo Alemania, sino otros países europeos tienen un problema y es que por lo general, sus programas de inmigración no se basan en las necesidades del mercado laboral, sino en recibir refugiados de África y Asia, que no tienen las calificaciones necesarias para integrarse a los mercados laborales europeos. Por otro lado, la competitividad de la famosa industria manufacturera alemana dependía en buena medida de la energía barata rusa. En 2021, Alemania importaba el 34% de su petróleo, el 26% del carbón y el 55% del gas natural desde Rusia. Pero la guerra en Ucrania provocó que Rusia redujera el suministro de gas natural y petróleo a niveles mínimos, lo cual disparó los precios de la energía, no solo en Alemania sino también en toda Europa, lo cual sin duda terminó afectando a la mayoría de las empresas. Además, Alemania cerró recientemente sus plantas de energía nuclear, de modo que le espera un costoso cambio hacia fuentes de energías renovables. Se prevé que la economía alemana se contraiga un 0.4% en 2023. Entonces, si Alemania, que ha sido por muchos años el motor económico de Europa, con su industria exportadora fuerte y competitiva, no tiene un panorama tan positivo, no se puede esperar mucho del resto de economías europeas. En resumen, la economía de la Unión Europea lleva estancada 14 años y cada vez se aleja más de Estados Unidos y se parece más a Japón, por su escasa innovación, el envejecimiento de su población y una costosa transición de los combustibles fósiles a energías renovables. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.